Hoy venimos cargados de todos, escándalos, confesiones inesperadas, regresos que nadie vio venir y hasta guerras de rating que están que arden. Así que pónganse cómodos y de inmediato comencemos. Mi gente, esta noticia es literalmente una montaña rusa porque una serie que ya todos daban por muerta acaba de revivir. Hablamos de Umur Ustad, el ambicioso proyecto de Now que había sido cancelado en el último momento. ¿Y cuál era la razón? Me imagino que saben, falta de presupuesto. Sí, así como lo oyen, los bajos ingresos hizo que la producción se fuera directo al congelador. Y eso dolió más porque la serie tenía tremendo nombre al frente y era la queridísima actriz Nur Yeshijai como protagonista, o sea, calidad garantizada, ¿eh? Pero espérate, porque aquí viene el plot twist. Según la periodista Birsen Altuntash, la serie no está muerta. Resulta que aunque fue cancelada inicialmente, en realidad fue pospuesta y ahora ya hay una fecha sobre la mesa. El rodaje de la serie comenzaría en julio y su estreno está previsto para septiembre, con el arranque de la nueva temporada de series que se viene. O sea, mi gente, resurrección total. Así que lo que comenzó como una cancelación dolorosa terminó siendo uno de los regresos más inesperados del momento. Pero cuéntame, ¿tú crees que después de este retraso de la serie va a romper o ya perdió el hype? Porque si algo está claro, en el drama turco todo puede pasar. Mi gente, esto se salió de control rapidito porque lo que empezó como una admiración terminó en una confesión que dejó a todo el mundo en shock. Bueno, la actriz Bahar Shaheen, conocida por sus papeles como Oyad Benin y especialmente en Selin Istanbul, se volvió viral tras unas declaraciones que están dando mucho de qué hablar. Durante una entrevista reciente, Bahar habló sobre su admiración por nada más y nada menos que Serenay Sarikaya. Y hasta ahí todo bien, pero lo que vino después fue lo que explotó en las redes. Ella es mi debilidad en la vida, Dios no lo quiera, pero si le pasara algo y me dijera, ¿irías a la cárcel por mí? Yo lo haría. Sí, mi gente, así como lo escuchan. Pero espérate, porque todavía hay más. Dijo que incluso podría abrirle una cuenta fan y confesó que en algún momento tenía fotos de Serenay como fondo de pantalla. O sea, admiración hay. Pero los fans en redes no tardaron en reaccionar. Algunos dicen, qué linda admiración. Otros, ok, ya esto es demasiado. Y claro, si abrió el debate, ¿es fanatismo inocente o ya estamos hablando de algo más intenso, tipo obsesión? Lo cierto es que Bahar Shaheen sabe cómo llamar la atención y con estas declaraciones definitivamente lo logró. Pero te pregunto, ¿te parece una confesión tierna y divertida o crees que se le fue la mano? ¿Qué opinan ustedes? Porque en el mundo del espectáculo turco, el drama nunca descansa. Y bueno, mi gente, este chismecito viene cargado de vibes bonitas porque en medio de grabaciones, luces, cámaras y estrés, también hay espacio para el amor y las sorpresas. La protagonista es Deniz Baysal, quien actualmente está trabajando en la serie Tashayat Budeniz, interpretando a la queridísima Esme. Y resulta que su equipo decidió adelantarse al calendario y le organizaron una sorpresa o bueno, una celebración de cumpleaños anticipada en el set. Aunque su cumpleaños es el 5 de abril, sus compañeros no quisieron esperar y le armaron un momento súper especial que terminó haciéndose viral en redes. Entre los que se sumaron al festejo están Shaglar El Tugrul, que tiró su mensajito con humor deseándole el año más feliz, y la actriz Yeshin Yerem Bozoglu, que también compartió momentos del festejo diciendo cuánto la quiere. Pero lo mejor de todo fue la reacción de Deniz. Bueno, es el 5 de abril, pero ok, lo compartimos. O sea, modo diva, relajada, activado. Más allá del pastel y las fotos, este momento dejó ver algo que a los fans le encanta: las buenas vibras y el ambiente tan cercano dentro del set. Porque sí, no todo es drama frente a cámaras, también hay amistades reales detrás. Por si no lo sabías, Deniz Baysal es una actriz súper querida que saltó a la fama con la serie Fazilet y sus hijas y luego brilló en proyectos como SOS y Teşkilat. Y lo personal también tiene su historia bonita, está casada desde el 2019 con el músico Barış Yorçu. Pero cuéntame, ¿te gustan estos momentos así, más humanos, espontáneos de los actores o tú eres de puro drama y chisme? Porque una cosa sí es segura, este cumpleaños adelantado estuvo lleno de amor del bueno. Mi gente, esta historia viene con todo: polémica, cancelación y regresos inesperados.
Y sí, el actor Dogun Kang Ungor, a quien vimos durante 4 temporadas como Fatih en la exitosa serie Sorbete de Arándanos, fue sacado del proyecto de una forma bastante intensa. La razón, bueno, el propio actor confesó haber consumido sustancias prohibidas y ¡boom! La producción no lo pensó 2 veces y lo eliminaron del elenco. Y claro, eso desató tremendo revuelo en redes. Fans divididos, debates encendidos y una gran pregunta flotando al aire: ¿se acabó la carrera de Dogun Kang o era solo una pausa? Pues agárrate porque la respuesta ya llegó. El hombre está de vuelta. Según lo reveló la periodista Virsen Altuntash, Dogun Kang ya tiene nuevo proyecto en puerta. Se suma a la nueva serie Haschijet, que se estrena en Canal D para la próxima temporada. Pero espérate, porque él mismo confirmó todo de una forma que tiene a sus fans emocionados. En su cuenta de X, anteriormente Twitter, escribió: yo también los extrañé. O sea, más claro no puede ser, el actor está listo para reencontrarse con su público y volver a la pantalla. Ahora bien, la pregunta es, ¿el público lo recibirá con los brazos abiertos o la polémica todavía le pasará factura? Porque aunque el talento está ahí, el drama fuera de cámaras también pesa y mucho. Lo que sí es seguro es que este comeback viene cargado de expectativas. Y tú sabes, aquí vamos a estar pendiente a todo lo que pase. Pero cuéntame, ¿tú le darías la oportunidad a Dogun Kang Ungor o crees que su salida de Sorbete de Arándano fue definitiva? Porque esto apenas comienza. Mi gente, agárrense porque esto se va a poner intenso. Este lunes 6 de abril se arma una batalla que puede cambiarlo todo en la televisión turca. De un lado tenemos al gigante que lleva tiempo dominando Ciudad Lejana, una serie que lleva 2 temporadas reinando sin que nadie se atreva a quitarle el trono, grabada en Mardin y convertida en todo un fenómeno, o sea, intocable hasta ahora. Por el otro lado llega un nuevo retador. Sí, la serie Delicately. Sí, mi gente, una serie nueva que decidió hacer lo que muchos no se han atrevido: enfrentarse directamente al rey del rating. Déjame ver, hoy estamos creo que a 5. Sí, mañana se estrena la serie. Y ojo que esto no es cualquier cosa, ya otras producciones lo han intentado y salieron mal paradas. Bajo la misma lluvia fue la más reciente, un fracaso en su estreno y tuvieron que cambiarla rapidito, aunque Ginetin Chopuklari lo intentó. Poco se ha mantenido firme frente a ese monstruo, así que ahora la gran pregunta es, ¿Delicately será el valiente que logre quitarle la audiencia a Ciudad Lejana o terminará siendo otra víctima más del rating? Porque esto no es solo un estreno, esto es una guerra por la audiencia. Y tú sabes que estas batallas solo una puede salir ganando. Pero cuéntame, ¿tú apostarías por el reinado de Ciudad Lejana o crees que Delicately dará la sorpresa? Porque este lunes se define todo. Y bueno, vamos a lo bueno, a lo sabroso. La historia entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, cositos, se niega a morir y aunque han pasado años desde su ruptura, estos dos siguen dando de qué hablar y esta vez un detallito que tiene a todo el mundo mirando con lupa. Resulta que en redes sociales apareció un video nada inocente, un clip de la icónica serie Amor en el Aire, sí, donde nació este amor, con una frase que dice: necesito a alguien que me mire así. Hasta ahí, todo normal con el video, pero adivinen, Kerem Bürsin le dio like a ese video. Y claro, mi amor, eso fue suficiente para que internet explotara, porque no es cualquier video, mi gente. Es un momento cargado de química real entre Hande y él. Para ponernos en contexto rapidito, aunque esto es historia del drama turco, Kerem y Hande se conocieron en el 2020 en el set de la serie, se enamoraron a velocidad de la luz y en el 2021 ya estaban viviendo su romance públicamente, derritiendo a todo el fandom, pero en el 2022 se separaron y desde entonces, aunque cada quien ha seguido su camino, los fans no lo sueltan. Antes de Hande, Kerem también tuvo una relación bastante comentada con Serenay Sarıkaya y recientemente se le ha vinculado con la influencer Selin Yasoglu, o sea, el chico no ha dejado de estar en el radar. Pero este like no ha pasado desapercibido para nadie, porque claro, la pregunta del millón es, ¿fue un simple gesto sin importancia o Kerem está mirando el pasado con otros ojitos? Los fans ya están haciendo teorías nivel FBI y muchos se preguntan si esto podría significar algo más o simplemente fue
un dedito rebelde en Instagram. Pero cuéntame, ¿tú crees que aquí todavía hay cosito entre Keren y Handé o esto ya está más que superado? Porque si algo está claro, este par sigue siendo una de las parejas más inolvidables del espectáculo turco. Y bueno, mi gente, este chismecito viene con billete, fama y una pasión que no es nada barata. Y es que el actor Merran Mazandemir, quien está a punto de regresar a la pantalla con la serie de Lee Lee, soltó unas confesiones que dejaron a muchos con la boca abierta. Durante una entrevista con el periodista Fakir Atayli, el actor habló sin filtro sobre su vida, su dinero y sus gustos bastante exclusivos. Primero, el juguetico caro. Resulta que recientemente se compró una moto valorada en aproximadamente 1.2 millones de liras. Pero lo más curioso es que él mismo dijo, es muy bonita pero incómoda. O sea, lujo sí, pero incomodidad no tanto. Y para rematar, dejó caer que en realidad costó más de lo que se dice. Ahora, la parte más seria, Mer también habló sobre la fama y no todo es brillo y glamour. La atención del sexo opuesto no me molesta, pero la fama es una carga para mí. Sí, confesó que estar siempre en el ojo público le pesa e incluso hace detox, alejándose de todo para poder respirar un poco. Pero aquí viene lo más inesperado. Cuando le preguntaron en qué invierte su dinero, muchos pensaron que en carros, casas o viajes, pero no. El chico invierte en relojes vintage. ¿Cómo se dice? Vintage. Vintage. Bueno, eso mismo. Sí, mi gente. Compra piezas exclusivas en boutique de París. Prefiere modelos del año 60, 70 y 80. Y ya tiene una colección de al menos 5 relojes. O sea, está construyendo una colección con estilo, historia y mucho valor. Y esto dice mucho, no solo está gastando, está invirtiendo con personalidad. Pero cuéntame, ¿te parece una forma inteligente de invertir? ¿O tú te irías por lo más clásico como casas y carro? Yo siento que el carro no es una inversión. ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? La casa sí, porque la casa te puede dar ingresos pasivos, pero los carros, yo pienso que los carros, no. A menos que te vayas a poner un dealer. Pero bueno, nada, mi gente, díganme qué opinan ustedes de todo esto. Coméntenme sus opiniones ahí en los comentarios. Invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan. Dios mío, pero este fleco, ¿qué le pasa? No se quiere aplastar. Nada, síganme en mi otro canal, seguro los videos le están saliendo por ahí. Like, los quiero muchísimo. Bye bye, me despido. Hasta la próxima.